Hola, mi nombre es Esmeralda Guadalupe Cop Alonso. Soy estudiante de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Medicina y hoy les vengo a hablar sobre el transporte vesicular. Antes de avanzar más en el tema, me gustaría decir que primero tenemos que tener en cuenta unos conceptos básicos para poder ir ampliando el tema en el transcurso. Estos conceptos serán vesícula, retículo endoplasmático, abarcaremos el liso y el rugoso y también el aparato de Golgi para ir comprendiendo lo más complejo conforme vayamos avanzando. Entonces, para iniciar, veremos el concepto de vesículas. Las vesículas son organelos que forman un compartimiento separado del citosol por una bicapa lipídica similar a la membrana plasmática. Son un saco esférico pequeño y como veremos más adelante, numerosas sustancias se transportan en vesículas de una estructura a otra dentro de las células. Las vesículas también ingresan materiales desde el líquido extracelular o los liberan a este medio. De igual forma, las vesículas almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. El retículo endoplasmático es una red de membranas en forma de sacos aplanados o túbulos. Se extiende desde la membrana o envoltura nuclear, con la cual se conecta a través de todo el citoplasma. El retículo endoplasmático es tan amplio que constituye más de la mitad de las superficies membranosas dentro del citoplasma de la mayoría de las células. Las células contienen dos tipos de retículo endoplasmático que difieren tanto en su estructura como en su función, los cuales son el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso se continúa con la membrana nuclear y suele presentar pliegues que forman una serie de sacos aplanados. La superficie externa del retículo endoplasmático rugoso está cubierta por ribosomas, donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso penetran en los espacios dentro de él para su procesamiento y su distribución. En algunos casos, ciertas enzimas unen proteínas con hidratos de carbono para formar glucoproteínas, y en otros casos, las enzimas unen proteínas con fosfolípidos que también están sintetizados en el retículo endoplasmático rugoso. Estas moléculas, las cuales son las glucoproteínas y los fosfolípidos, pueden incorporarse a las membranas de los orgánulos, insertarse en la membrana plasmática o secretarse por exocitosis. En consecuencia, el retículo endoplasmático rugoso produce proteínas secretoras, proteínas de membrana y numerosas proteínas de los orgánulos. En cuanto al retículo endoplasmático liso, se extiende desde el retículo endoplasmático rugoso para formar una red de túbulos membranosos. A diferencia del retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso carece de ribosomas en la superficie externa de sus membranas. Sin embargo, contiene enzimas especiales que determinan que su diversidad funcional sea mayor que la del retículo endoplasmático rugoso. La ausencia de ribosomas impide la síntesis de proteínas, pero no la de ácidos grasos y esteroides como estrógenos y testosterona. En los hepatocitos, las enzimas del retículo endoplasmático liso facilitan la liberación de la glucosa hacia la corriente sanguínea y también contribuyen a inactivar o detoxificar los fármacos liposolubles o las sustancias potencialmente nocivas como el alcohol, los pesticidas y los carcinógenos. La mayor parte de las proteínas sintetizadas en los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso se transfieren a otras regiones de la célula. El primer paso en la vía de transporte es el pasaje a través de un orgánulo denominado aparato de Golgi, que está formado por 3 a 20 cisternas, que son unas cavidades.
y que son unos pequeños sacos membranosos aplanados de bordes sobresalientes. Las cisternas suelen ser curvas, lo que le da al aparato de Golgi un aspecto cupuliforme. Casi todas las células tienen varios complejos de Golgi, que son más numerosos en las células que secretan proteínas, lo que ofrece una clave para comprender el papel de este orgánulo en la célula. Las cisternas en los extremos opuestos de un aparato de Golgi presentan diferencias en su forma, su tamaño y su actividad enzimática. La entrada convexa o cara cis es una cisterna ubicada frente al retículo endoplasmático rugoso. La salida cóncava o cara trans es una cisterna orientada hacia la membrana plasmática. Los sacos entre las caras de entrada y salida se denominan cisternas mediales. Las vesículas de transporte provienen del retículo endoplasmático, se fusionan para formar la cara de entrada. Se cree que las cisternas maduran desde la cara de entrada para convertirse en cisternas mediales y luego en cisternas de salidas. Las diferentes enzimas presentes en las regiones de entrada, medial y de salida del aparato de Golgi permiten que cada una de estas áreas modifique, ordene y envuelva las proteínas en vesículas para su transporte hacia diferentes destinos. La cara de entrada recibe y modifica las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Las cisternas mediales agregan hidratos de carbono a las proteínas para formar glucoproteínas y lípidos para formar lipoproteínas. La cara de salida modifica las moléculas en forma adicional y luego las selecciona y envuelve para transportarlas hacia su destino final. Las proteínas que llegan al aparato de Golgi lo atraviesan y salen de ahí gracias a la maduración de las cisternas y los intercambios que ocurren por medio de las vesículas de transferencia. En este caso se puede ver la imagen que tiene 9 puntos, en los cuales cada uno tiene una importancia relevante. En el número 1, las proteínas sintetizadas por los ribosomas sobre el retículo endoplasmático rugoso se envuelven dentro de una porción de la membrana del retículo endoplasmático, que luego se separa de la superficie de la membrana para formar una vesícula de transporte. En el número 2, las vesículas de transporte se dirigen hacia la cara de entrada del aparato de Golgi. En el número 3, la fusión de varias vesículas de transporte crea la cara de entrada del aparato de Golgi y libera proteínas dentro de su luz. En el 4, las proteínas se mueven desde la cara de entrada hacia una o más cisternas mediales. Las enzimas presentes en estas cisternas modifican las proteínas para formar glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Las vesículas de transferencia surgen de los bordes de las cisternas y llevan enzimas específicas de regreso a la cara de entrada y transportan algunas proteínas modificadas en forma parcial hacia la cara de salida. En el número 5, los productos de las cisternas mediales se mueven hacia la luz de la cara de salida. En el número 6, dentro de la cisterna de la cara de la salida, los productos experimentan más modificaciones, se clasifican y se envuelven. En el número 7, algunas de las proteínas procesadas abandonan la cara de salida y quedan almacenadas en vesículas secretoras, que son las responsables de llevar las proteínas hacia la membrana plasmática, donde se liberan por exocitosis hacia el líquido extracelular. Un ejemplo sería que algunas células pancreáticas liberan la hormona insulina de esta manera. En el punto 8, otras proteínas procesadas abandonan la cara de salida en vesículas de membrana que entregan su contenido a la membrana plasmática para su incorporación dentro de ella. De esta manera, el aparato de Golgi agrega nuevos segmentos a la membrana plasmática a medida que los preexistentes se pierden y modifica el número y la distribución de moléculas de la membrana. Y por último, en el punto número 9, algunas proteínas procesadas abandonan la cara de salida en vesículas de transporte que las trasladan hacia otro destino en la célula.
Existen dos tipos de vesículas de transporte, que son la endocitosis y la exocitosis. Ambas requieren energía provista por el ATP. De esta forma, el transporte en vesículas es un proceso activo. Durante la endocitosis, que hay que recordar que endo significa dentro, las sustancias ingresan en la célula en una vesícula que se forma a partir de la membrana plasmática. En este caso hay tres tipos de endocitosis, que es endocitosis mediada por receptores, fagocitosis y pinocitosis. La endocitosis mediada por receptores es un tipo de endocitosis muy selectivo por medio del cual las células captan un ligando específico. Los ligandos son moléculas que se unen a receptores específicos. La vesícula se forma una vez que la proteína receptora presente en la membrana plasmática reconoce y se une a una partícula específica de líquido extracelular. Por ejemplo, las células captan las lipoproteínas de baja densidad que contienen colesterol, la transferrina, algunas vitaminas, anticuerpos y ciertas hormonas por medio de la endocitosis mediada por receptores. La endocitosis mediada por receptores de LDL se produce de la siguiente manera. Se cuenta en 6 puntos, que son unión, formación de la vesícula, pérdida de la cubierta, fusión con el endosoma, reciclado de los receptores hacia la membrana plasmática y degradación en los lisosomas. En la unión, en el lado extracelular de la membrana plasmática, una partícula de DLL que contiene colesterol se une a un receptor específico en la membrana plasmática para formar un complejo receptor de LDL. Los receptores son proteínas integrales de membrana que se concentran en ciertas regiones de la membrana plasmática, denominadas fositas cubiertas por clatrina. En estos sitios, una proteína denominada clatrina se adhiere al lado citoplasmático de la membrana. Muchas moléculas de clatrina se reúnen y forman una estructura que envuelve los complejos receptores LDL y promueve la invaginación de la membrana. En el punto número 2, que es la formación de la vesícula, los bordes invaginados de la membrana alrededor de las fositas cubiertas por clatrina se fusionan y un pequeño fragmento se desprende de la membrana. La vesícula resultante, conocida como vesícula cubierta por clatrina, contiene los complejos del receptor LDL. En el punto 3, que es la pérdida de la cubierta, casi de inmediato tras su formación, la vesícula pierde su cubierta de clatrina y se convierte en una vesícula sin cubierta. Las moléculas de clatrina pueden retomar la superficie interna de la membrana plasmática o bien contribuir a la formación de cubiertas de otras vesículas en el interior de la célula. En el punto número 4, que es la fusión con el endosoma, la vesícula sin cubierta se fusiona con rapidez con una vesícula denominada endosoma. Dentro del endosoma, las partículas de LDL se separan de sus receptores. En el punto número 6, que es el reciclado de los receptores hacia la membrana plasmática, la mayor parte de los receptores se acumulan en protrusiones alargadas del endosoma, que son las ramas de la vesícula en forma de cruz que se alcanzan a ver en la imagen. Estas protrusiones se desprenden y forman vesículas de transporte que regresan los receptores a la membrana plasmática. Un receptor de LDL vuelve a la membrana plasmática alrededor de 10 minutos después de haber ingresado en la célula. Y en el último punto, que es la degradación en los lisosomas, otra vesícula de transporte que contiene las partículas de LDL se desprenden del endosoma y se fusionan con rapidez con un lisosoma. Los lisosomas contienen muchas enzimas digestivas, algunas de las cuales hidrolizan las moléculas proteicas y lipídicas grandes de las partículas de LDL y las transforman en aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. Luego, estas moléculas más pequeñas abandonan el lisosoma. La célula utiliza el colesterol para reconstruir sus membranas y para la síntesis de esteroides, como los estrógenos.
Los ácidos grasos y los aminoácidos pueden utilizarse para la producción de ATP o para sintetizar otras moléculas requeridas por la célula. En conclusión, la endocitosis mediada por receptores importa materiales que la célula necesita. La fagocitosis es una forma de endocitosis en la cual la célula rodea partículas sólidas grandes, como por ejemplo células muertas, bacterias enteras o virus. Solo algunas células del organismo, denominadas fagocitos, tienen la capacidad de llevar a cabo la fagocitosis. Hay dos tipos básicos de fagocitos: los macrófagos, presentes en muchos tejidos del cuerpo, y los neutrófilos, otro tipo de leucocito. La fagocitosis comienza cuando la partícula se une a un receptor de la membrana plasmática del fagocito y promueve la extensión de sus pseudópodos, que son proyecciones de su membrana plasmática y su citoplasma. Los pseudópodos rodean a la partícula que está fuera de la célula y las membranas se fusionan para formar una vesícula denominada fagosoma, que ingresa en el citoplasma. Los fagosomas se fusionan con uno o más lisosomas y las enzimas lisosómicas degradan el material ingerido. En la mayoría de los casos, todo el material no ingerido permanece en forma indefinida en una vesícula denominada cuerpo residual. Luego, los cuerpos residuales se secretan fuera de la célula por exocitosis o permanecen almacenados dentro de ella como gránulos de lipofucina. El proceso de la fagocitosis es un mecanismo de defensa vital que ayuda a proteger al organismo de las enfermedades. Por medio de la fagocitosis, los macrófagos pueden eliminar en forma cotidiana a los microorganismos invasores y a miles de millones de eritrocitos envejecidos. Los neutrófilos también cooperan en la labor de eliminar a los microorganismos invasores. El pus es una mezcla de neutrófilos, macrófagos, células tisulares muertas, junto con líquido que se acumulan en una herida infectada. La mayoría de las células llevan a cabo una forma de endocitosis denominada pinocitosis, en la cual la célula incorpora diminutas gotitas de líquido extracelular. En este proceso no participan proteínas receptoras. Todos los solutos disueltos en el líquido extracelular son incorporados por la célula. Durante la pinocitosis, la membrana plasmática se invagina, es decir, se pliega hacia adentro y forma una vesícula que se desprende de la membrana plasmática e ingresa en el citosol. Dentro de la célula, la vesícula se fusiona con un lisosoma, donde las enzimas degradan a los solutos. Las moléculas más pequeñas resultantes, como aminoácidos y ácidos grasos, abandonan el lisosoma y se utilizan en algún otro sitio de la célula. A diferencia de la endocitosis, que ingresa material dentro de la célula, la exocitosis libera material fuera de ella. Todas las células realizan exocitosis, pero este proceso es importante sobre todo en dos tipos celulares. 1. Las células secretoras que liberan enzimas digestivas, hormonas, moco u otras secreciones. Y 2. Las células nerviosas que liberan sustancias denominadas neurotransmisores. En algunos casos, los desechos también se eliminan por exocitosis. Durante este proceso se forman vesículas rodeadas por membrana, denominadas vesículas secretoras, dentro de la célula, que luego se fusionan con la membrana plasmática y liberan contenido hacia el líquido extracelular. Los segmentos de la membrana plasmática que se pierden durante la endocitosis se recuperan o se reciclan durante la exocitosis. El equilibrio entre la endocitosis y la exocitosis mantiene la superficie de la membrana plasmática relativamente constante. El intercambio de membrana es bastante extenso en algunas células, como por ejemplo en el páncreas, donde las células que secretan enzimas digestivas pueden reciclar una cantidad de membrana plasmática igual a la superficie total de la célula en 90 minutos.